Psicología para qué. Podcast. ¿Qué tal? Buen día. Estamos nuevamente en una entrega de Psicología para qué. Mi nombre es Juan Pablo Rugerio y el día de hoy vamos con el episodio número 13 de este podcast. Les recordamos que se suscriban al canal si es que es de su agrado, que le den like en la campanita. Tenemos nuestros canales de contacto, estamos en las redes sociales como Facebook, como Twitter y nos encuentran como @paraquepodcast y tenemos un correo electrónico que es paraquepodcast@gmail.com. Háganos llegar sus comentarios, háganos llegar sus opiniones, sugerencias, si quieren que tratemos algún tema en particular, atenderemos estas solicitudes. Doy la bienvenida a mi compañero, amigo, colega, Alejandro. ¿Qué tal? Alejandro Martínez, ya listísimos para este episodio número 13. Número 13. Ya llevamos 13 episodios, Alejandro, y bueno, pues a nosotros nos da mucho gusto. Nos emociona prácticamente. ¿Y por qué hago este énfasis en que nos emociona? Pues precisamente por el tema que vamos a abordar el día de hoy. El día de hoy vamos a platicar acerca de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que es un término que escuchamos en varias partes, inteligencia emocional, pero ¿qué podemos entender como inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo definimos la inteligencia emocional, Alejandro? Pues así de una manera muy concreta hablaríamos, al igual que el término inteligencia como tal, ¿no? En general, pero está enfocada, bueno, en el ámbito de las emociones, pues diríamos que es un índice, ¿no? Uh-huh. Es un indicador del grado e incluso de la dirección, ¿no? en la que estamos manejando nuestras emociones, ¿no? Es un poco tener como en balance de, bueno, pues qué tan bien, qué tan mal, qué tanto, qué tan poco, ¿no? Sí, claro. O qué tan negativo, qué tan positivamente estamos manejando nuestras emociones, y entonces esto en términos de qué tan funcional, ¿no? nos resulta nuestra vida emocional o disfuncional, es decir, que pues, derivan en ciertos problemas o conflictos. Sí, fíjate que qué bueno que tocas esta aclaración en cuanto al término, porque en muchas de las ocasiones la inteligencia emocional se considera como algo que en algún momento traemos, ¿no? Uh-huh. Y hay que aclararlo, esto solamente es un indicador, pero que se asocia ya a algo que sí desarrollamos como personas, que tiene que ver más bien con la parte del desarrollo socioemocional o el desarrollo emocional. Por eso hacía un poco la comparación con la inteligencia en términos cognitivos, que es la que más conocemos, ¿no? Porque decir, eres muy inteligente, estamos ya dándole un valor y una posición al conocimiento que tenemos, pero siempre es con ciertos parámetros, ¿no? Okay. ¿No? Porque vaya, o sea, si decimos esta persona es muy inteligente, siempre tenemos que decir, bueno, ¿y a qué te refieres? Pues es que sabe mucho sobre tal materia o sobre tal cuestión. En lo emocional es igual, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué tan inteligente emocionalmente eres? Pues bueno, pues es ubicar ese manejo de nuestras emociones en algún lado, en algún punto, ¿no? Sí, así es. Este término y sobre todo lo que implica el desarrollo de la inteligencia emocional no es nuevo. El término, bueno, digamos, sí se ha ido utilizando de forma recurrente en los últimos años, pero esto, digo, ya tiene bastante tiempo, que tiene que ver precisamente con la forma en cómo interaccionamos con las demás personas, cómo nos relacionamos y cómo nuestras emociones nos ayudan precisamente a relacionarnos con los otros, y de ahí la importancia de tener una inteligencia emocional al momento de poder relacionarnos con las otras personas, es decir, qué es lo que nos genera esta convivencia y cómo nosotros somos capaces de regular estas emociones, ¿verdad? Claro, tienen funciones, o sea, están ahí por algo, y una de las que es lo que mencionas, ¿no? Las emociones van a tener una función expresiva, interactiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en principio, si hablamos en términos muy naturalistas,
pues esto nos va a ayudar a sobrevivir. Si un bebé no llora, pues cómo va a saber su madre que está en peligro, que, sí, claro, que necesita algo, ¿no? Entonces, bueno, siempre la expresión de las emociones pues nos va a dar pauta a hacer relaciones, a hacer interacciones, ¿no? Si estoy yo muy feliz, pues así es como me voy a dirigir a la gente y la gente pues va a notar eso, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues así me va a contestar, ¿no? En cambio, si llego así como apagado, triste, pues entonces pues así la gente va a responder, ¿no? Va a tener una respuesta semejante precisamente a la emoción que yo proyecto hacia el otro. Claro, ¿no? O va a responder a la emoción que yo estoy mostrando, porque puede ser empático, que de ahí viene el término, o puede ser que, ay no, viene enojado, mejor lo evito, ¿no? Sí, claro. Entonces siempre va a provocar eso, o te acercas o evitas, y esa es la primera forma en la que tenemos de leernos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ¿a quién le preguntas? Pues al que veas más dispuesto. Sí, claro. Y eso, bueno, pues tiene mucho que ver con las emociones, pero también hay otras funciones. Sí, claro, por ejemplo, y bien comentas, precisamente una de las funciones que tienen las emociones es nuestra propia subsistencia como especie, como individuos, ¿no? A veces cuando nosotros actuamos en función de un evento que nos es estresante, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos frente a podemos decirlo, un evento como el ataque de un perro, ¿no? Se generan emociones que precisamente nos permiten, ¿no?, llevar a cabo una serie de comportamientos para obviamente hacer frente a este ataque. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo puede salir miedo y en función de ese miedo hay una reacción en diferentes niveles, desde niveles fisiológicos hasta conductuales, ¿no? Y eso nos permite actuar en defensa de nuestra propia persona, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, esa parte, las emociones nos ayudan a mantenernos vivos, ¿no? También, por ejemplo, tenemos esta función que pues puede ser de introspección, ¿no? En principio van a afectar, bueno, así entendiendo un poco de manera un poco más profunda el por qué esta afectación en las emociones. En las emociones, cuando suceden, son respuestas. Hay respuestas biológicas, fisiológicas, que tienen que ver con pues producir ciertos neurotransmisores, ciertas hormonas. Esas van hacia algún lado, ¿no? Muchas son hacia el sistema nervioso, justo cuando tenemos que brincar, tenemos que actuar rápidamente. Hay otras que van hacia los músculos, por ejemplo, cuando pues de repente oímos algo muy fuerte, nos tensamos justo protegiéndonos de que resistamos un golpe, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otros que van hacia el cerebro como tal. ¿Y qué es lo que provocan? Justo lo que nos pasa, e incluso muchas veces pasa en las películas, cuando sucede un accidente, empezamos a ver todo en cámara lenta. Sí, claro. Y no es que las cosas se alenten, sino que justamente todos estos neurotransmisores provocan que nuestro cerebro perciba con una atención mucho más aguda, más selectiva, o sea, súper afocada en las cosas que pueden ser peligrosas. Sí, exactamente. ¿No? Y olvidamos todo lo demás, porque justo en casos así muy críticos suele pasar que tenemos estas dos versiones, es que lo vi todo lento, sí, pasó claro, todo frente a mí, pero también decimos, bueno, es que no me acuerdo realmente ni cómo fue, entonces todo estaba difuso. Entonces justamente es como una cámara, ¿no? Así se cierra el lente y solo ves ese pedacito. Ese pedacito, ¿no? Y que precisamente te produce este tipo de emoción. Pero muchas de las ocasiones también pasamos a otro estado, ¿no? Ya pasó el evento, ¿no? Y de repente te genera una emoción a veces pasas del sobresalto a la tranquilidad. Y a veces el estar en una emoción, digamos, de calma, un sentimiento de tranquilidad, también te ayuda a reflexionar. Muchas de las ocasiones necesitamos esos estados para hacer esta autorreflexión acerca de
pues situaciones como lo que bien comentabas, este accidente, este ataque, o también situaciones problemáticas que necesitamos inclusive un estado melancólico que nos provoque esta reflexión, ¿no? Puedo decirlo, esta tristeza, ¿no? Porque no solamente la tristeza nos implica el hecho de que seamos un momento de dañarnos, autodestructivo, no, sino también esta parte reflexiva. Y prácticamente, claro, digamos, son las funciones que en algún momento se detectan de las emociones. Las emociones, sí, justo ahorita que hablas de esto, pues son esos neurotransmisores los que van a detonar justo toda esta cuestión cognitiva, cómo atendemos, bueno, eso es en principio, pero también que recordamos, ¿no? O sea, justo hablas de la melancolía, de la nostalgia, y entonces empezamos a recordar ciertas cosas, ¿no? O sea, como que darle ese matiz. Exacto. Como muy, muy blanco y negro, sepia, todo, ¿no? Muy, muy lluvioso todo. Y que nos ayuda, o sea, nos ayuda. O sea, al final de cuentas, o sea, esos estados, esas emociones son funcionales para nosotros en forma concreta. O sea, las emociones no están incluidas en nuestra persona nada más de adorno, ¿no? Exacto. Cumplen estas funciones. Pero ahora bien, Alejandro, ¿cómo le haríamos o cómo le hacemos, digamos, la psicología cómo actúa como para poder dar el desarrollo o el autorregular estas emociones, el regular todos estos matices de emociones? Y llegar a una inteligencia emocional. Exactamente. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hace la psicología? Pues en principio hay que entender nuestro estado emocional, nuestra experiencia emocional, qué está pasando. Regresamos ahora sí que a todos los ejemplos que hemos lanzado así como muy rápido. En el ejemplo de este accidente donde todo empieza a dar vueltas, justo el cerebro empieza a tratar de ver qué está pasando, ¿no? Y una vez que entendemos qué está pasando, bueno, pues podemos actuar, ¿no? De manera funcional en la situación, que es un poco lo que dices. Bueno, pues si estoy triste, pues no es que esté mal que esté triste, el problema es cuando no sé ni por qué estoy triste y sigo triste, ¿no? O sea, ahí ya se vuelve disfuncional, porque es como tomar un estado emocional como patrón de comportamiento, pero sin que sea adecuado a las situaciones. Es como llegar a un funeral y saludar a todos, ¡hey familia, ¿cómo están? ¿No? Por supuesto va a ser disfuncional. Sí, claro. Entonces, bueno, pues lo primero es entender qué es lo que está pasando, qué siento, ¿no? En dónde lo siento, porque muchas veces pues ni siquiera eso notamos, ¿no? Cuántas veces pues estamos en el trabajo y, oye, ¿sabes qué? Ya descansa, te veo muy tenso. No, yo no estoy tenso, ¿no? Y ni siquiera... Así soy. Anda, yo estoy súper relajado. Y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Dar cuenta de lo que nos está pasando y después entender la causa. Oye, ¿por qué estoy así? No, pues sí, la verdad ya me excedí del trabajo, o si esta situación amerita, ¿no? Que este estado justamente, ¿no? Como dices, no, si ando melancólico, ¿por qué ando melancólico, no? Sí, o sea, entenderlo, entender por qué, y bueno, pues ya a partir de ahí viene justamente la función interactiva. ¿Cómo lo voy a expresar? Exactamente. Sí, y creo que aquí es algo, el primer paso, Alejandro, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones, en el momento de expresar, no expresamos realmente lo que estamos sintiendo. ¿A qué voy? En ocasiones podemos estar sintiendo miedo, pero lo expresamos con conductas agresivas. Y entonces es ahí donde no hay un clic en lo que yo siento y lo que necesito expresar. Por eso, antes de expresar, precisamente es esto. O sea, primer paso, reconocer que estoy sintiendo. Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo alegría, estoy sintiendo tristeza, melancolía. ¿Qué estoy sintiendo? Y entonces sí ya pasamos a la parte de la interacción. ¿Por qué? ¿No? Ajá. Exactamente. A ver, ¿qué me está provocando? ¿Realmente es una situación mía? ¿O es una situación que proviene de estímulos que están fuera de mi control, ¿no? Claro. Sí, porque también hay en esa confusión, como bien dices,
pasa, ¿no? Es que estoy enojado contigo, pero pues en realidad no es por algo que hiciste, sino por algo que yo espero que tú hagas, pero no hiciste, pero tampoco te lo he dicho, o sea, tú tampoco lo sabes, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí entra la toxicidad muchas veces, o bien esta confusión todavía mayor, donde lo que realmente siento miedo, ¿no? Yo ni me entero, aparte no sé ni por qué. Ajá, exactamente. Y entonces detono mi agresividad porque me viste feo, ¿no? Exactamente, porque obviamente hubo ahí ese detonante, pero que en muchas de las ocasiones eso nos lleva precisamente a plantear una respuesta equivocada, ¿no? Esta forma que tú señalabas, el manejar, ¿no? ¿Cómo las manejaríamos? ¿Cuál sería como la forma, digamos, un poco más funcional, podríamos decirlo? Funcional. Vaya, ya una vez entendiendo y justamente ya poniéndole nombre a nuestra emoción, bueno, ya lo podemos expresar y pues tenemos que partir. Esta parte ya es intencional, esta es la parte de habilidad, ¿no? O sea, todo lo de voy a sentir emociones es natural, es una respuesta que se da y se va a dar, lo queramos evitar o no. Sí, claro. Ahora, ¿cómo lo voy a manejar? Bueno, tiene mucha intención y entonces para ello pues hay que estar conscientes de lo que vamos a hacer y lo que necesitamos hacer. Primeramente, bueno, pues hay que pues hacer esta expresión entendiendo que pues nuestros comportamientos tienen efecto en nosotros, ¿no? Y también entendiendo que somos responsables de ello. Porque se vale estar enojados, se vale estar tristes, se vale estar alegres, pero tenemos que reconocer que esto, cómo yo lo expreso y cómo afecta hacia las demás personas. Claro, ¿y ¿no? qué intención tiene, no? Sí, exactamente. A lo que me refería con es intencional. Tenemos que decir, bueno, yo te voy a platicar qué tengo, pero ¿para qué? Sí, exactamente. ¿Para qué te lo voy a platicar? Muchas veces, también pasa al revés, muchas veces somos un tanto instigadores, diciéndole a la gente, oye, pero ¿estás bien? Oye, pero a ti te pasa algo, oye, pero cuéntame, a ver, o sea, cada uno tenemos que ver y pensar, o sea, ¿qué necesitas saber? ¿Qué quiero yo? ¿Y para qué expresarte, no? O sea, si estoy molesto, pero tú no tienes nada que ver, bueno, pues no te voy a contar todo el chisme, ¿no? O sea, porque pues realmente lo único que tú querrías sería el chisme, pero a mí no me sirve de nada y no estoy ni de humor, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué voy a expresar? Justamente eso. ¿Sabes qué? Estoy molesto, ahorita no voy a hablar al respecto. Esa persona necesita saber que no es nada contra esa persona. Exactamente, no es personal. Sí, exactamente. Ajá. Y eso obviamente, digo, no se logra por magia, ¿no? Aquí es donde realmente entra la psicología, porque entonces hay que desarrollar toda una serie de habilidades conductuales, ¿no? Desde cómo me expreso, esta parte de la asertividad, la empatía, la escucha activa. Todas estas habilidades que son necesarias, primero, y ya recapitulando un poquito para ir cerrando, primero, para reconocer mis propias emociones. Eso es algo muy importante. Reconocer mi estado anímico y segundo, pasar a la parte de cómo expreso mis emociones. ¿Por qué? Algo que tú estás señalando. Muchas de las ocasiones no tenemos la capacidad de expresar esas emociones y las emociones... si no las expresas, se van acumulando, ¿no? Se van ahí guardando y de repente salen en el momento que tú menos esperas, de la forma que menos quieres. Y como bien dices, ¿no? O sea, que puede haber sido generado por una emoción, pero se expresa inadecuadamente a través de otra. Y entonces empezamos como con estos rollos de comportarnos crónicamente. De una forma, digamos, disfuncional, y aquí podemos decir enfermiza. Así ¿no? es. Y por algo que ni siquiera hemos dado cuenta. Exactamente, ¿no? Ni siquiera nosotros hemos percibido. Y eso es ahí radica la importancia de la inteligencia emocional. Y bueno, vamos cerrando, Alejandro. Entonces, con este tema, ¿no? Aquí obviamente cabría señalar algo importante. Las emociones están ahí,
no las podemos negar. Y ¿qué recomendarías en ese caso, Alejandro, con esto de las emociones, el no negarlas? Pues lo primero es aceptar justamente que existen, ¿no? Quizás sí buscar esta información, ampliar la información sobre emociones, sobre todo emociones puntuales, porque bueno, ahorita hablamos en general, pero bueno, si mi asunto o algo que me llama la atención de mí es la parte melancólica, bueno, pues investigar un poco al respecto. Por ejemplo, en la Gaceta de la UNAM están creando un diccionario de emociones que, bueno, pues tiene así varios videos y que los relaciona, ¿no? con varios puntos de la vida que están muy interesantes. Pero justo es como informarnos y empezar a hacer este trabajo de reconocer, pues ahorita estoy feliz, porque también eso a mucha gente le resulta un problema, nunca reconoce cuando están bien, cuando están alegres, ¿no? Cuando están como con la energía, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, trabajar este reconocimiento y bien, pues ya ir justamente a buscar pues a los profesionales del área emocional. Del área emocional, ¿no? Para empezar a trabajar en las diferentes etapas, porque es un camino pues amplio, ¿no? O sea, no es de voy a 1 o 2 sesiones y ya soy inteligente emocionalmente. Fíjate que esto se puede sintetizar en una frase que obviamente en algún momento, ¿no? Fue mencionada, ¿no? Entonces, que dice más o menos que con las emociones no se busca ser fuerte, se busca ser hábil, ¿no? Buscamos ser hábiles con esas emociones. Y bueno, hasta aquí llegamos al final de este episodio, ¿no? De Psicología ¿Para qué? Muchas gracias por su atención. Les recordamos, si les agradó la información, si les fue útil, denle like al episodio y suscríbanse al canal. También recordemos que tenemos nuestros medios de comunicación en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como @paraquepodcast, y tenemos nuestro correo electrónico que es paraquepodcast@gmail.com. Muchas gracias por su atención. Fuimos Juan Pablo Rugerio y Alejandro Martínez. Hasta la próxima.